Ya, si hacemos memoria de los que han, si los que han visto, digamos, las decodificaciones anteriores, los han visto en mi canal o bien han visto los programas que hemos estado haciendo acá en la radio El Mirador del Gallo, con respecto a la imaginería o a las energías en el fondo que constituyen el mundo material, que la hemos definido en dos principalmente, que es la energía masculina y la energía femenina o eléctrica o magnética, que lo hemos hablado varias veces acá. Nos encontramos con que esta película parte con una imagen en azul, una imagen magnética, ¿se fijan? Una imagen del poder de la parte femenina con la impronta de Kubrick, Stanley Kubrick Productions. Pasemos a la siguiente. Esto se va, cuando esta película parte, esto se va intercalando, rojo, azul, y aquí solamente he puesto dos simplemente. Aquí nos está mostrando a Clockwork Orange y nos está diciendo claramente quién es la empresa que está detrás de esta película, que es la Warner Bros. Ahí sale la fecha, 1971, y que es la parte eléctrica. ¿Se fijan? Entonces, Kubrick parte contándonos nuevamente de que todo esto va de una pugna dualista entre lo eléctrico masculino y lo magnético femenino, tal y como hemos estado viendo, digamos, en los programas que hemos estado analizando acá de diversos temas, porque todo trata de eso, todo trata de una dualidad. Y una dualidad no es otra cosa que una sola cosa, una sola energía que disfraza parte de ella misma para combatirse a sí misma. Pero también tenemos el deseo, el espíritu, digamos, de volver a la unidad, donde una verdadera fuerza magnética se logre no confrontar, sino que complementar con la energía eléctrica para restaurar el orden unitario o el orden de la paz, lo que vendría a ser el mundo de la conciencia o el mundo espiritual. Entonces Kubrick se presenta como azul, digamos, como una fuerza magnética, una fuerza femenina para contrarrestar, digamos, al establishment, para contrarrestar al poder eléctrico encarnado en este caso en la Warner Bros. Que no nos olvidemos, Kubrick tenía siempre una pugna muy grande con los estudios de Hollywood. ¿Por qué? Porque Stanley Kubrick en algún momento llegó a ser el único director de Hollywood al cual no le podían meter tijeras, no le podían censurar. Era el único. Con todas las demás películas, todos los demás directores podrían meterse los productores, no, yo estoy poniendo la plata, por lo tanto tú me haces este corte, me sacas esto, pones esto otro, y todos los directores de Hollywood, digamos, son de alguna manera manejados por el control que pone el productor, que pone el dinero. En el caso de Kubrick, contractualmente, ninguna de sus películas podía ser intervenida desde el punto de vista creativo. Entonces Kubrick era digamos, un mono con ametralladora, si lo queríamos ver así desde el punto de vista del miedo que podrían haber tenido, digamos, las altas esferas del poder por lo que podía contar. El tema es que Kubrick fue tan inteligente para mostrar, pasemos a la siguiente imagen, por favor, fue tan inteligente para mostrar, digamos, de manera oculta lo que él nos quería contar, que esto pasó desapercibido por muchos años. Y no fue hasta ojos bien cerrados que se dieron cuenta definitivamente que Kubrick estaba contando toda la verdad, que 9 meses antes del estreno de Ojos Bien Cerrados lo mataron. Obviamente que el parte fue muerte natural, ataque cardíaco, lo de siempre, pero él mismo llamó a Nicole Kidman un tiempo, un par de horas probablemente antes, le avisó a Nicole Kidman que no bebiera ni tomara nada porque estos tipos los podían envenenar antes de que pudieran siquiera estornudar. Esto fue unas declaraciones que hizo la propia Nicole Kidman a un diario norteamericano llamado el National Enquirer. Y curiosamente, cuando muere Kubrick, nadie recoge el guante, nadie tira del hilo y dice, oigan, pero si Kubrick le dijo a Nicole que los podían matar, ¿cómo no están haciendo una autopsia como se debe, revisando realmente de qué murió Kubrick? Entonces rápidamente cerraron el caso y obviamente que todo quedó en nada. Es decir, Kubrick él sabía que lo iban a matar desde el momento en que empezaron a desaparecer a todos los que hicieron el montaje de la Luna, que en algún momento vamos a hablar de eso en El Resplandor. Y él se encerró en su casa, digamos, de Inglaterra y no salió más de allí, hasta que salió muerto, digamos. Bueno, aquí estamos viendo una de las primeras imágenes, fotogramas, digamos, de la película, en donde está la banda de Alex Delarge. No nos olvidemos que el contexto de esta película es una adaptación de una novela que se llama The Orange Clockwork. The Orange es una palabra en malasio que quiere decir hombre, de la novela del año 62 de Anthony Burch, y que traducido literalmente vendría a ser algo así como el hombre mecánico, ¿ya?
Ahora, esta alusión al hombre mecánico ha sido de alguna forma desmentida por el propio Burch, pero si uno analiza, digamos, de qué se trata finalmente la historia de la naranja mecánica detrás del personaje Alex Delarge, que, ojo, la novela tiene 14 años, es un niño de 14 años, muy importante tenerlo presente, nos damos cuenta de que efectivamente es un sistema que está creando un ser humano mecánico, que está creando un ser humano que debe ser guiado por un Estado totalitario, que debe ser guiado por un sistema totalitario para que haga exactamente lo que él quiere, porque de eso se trata, digamos, esta novela La Naranja Mecánica. Si ustedes se fijan, bueno, ahí están en el bar Coroba, que bueno, la novela de Anthony Burch está en gran parte escrita con un lenguaje que se llama Natsat, que está principalmente constituido por lenguas eslavas e inglés, principalmente el ruso. Entonces, algo que no utilizó mucho Kubrick, digamos, en la película para que se pudiera entender, porque el libro originalmente está escrito en Natsat, en este dialecto. Entonces, para tú leer la novela original de Burch, tienes que irte a la bibliografía o la parte del índice, digamos, y leer las palabras para que puedas entender qué estaba diciendo. Entonces, Kubrick mantuvo ciertas palabras. Y lo que están haciendo aquí la banda de Alex Delarge, están en el bar Coroba, que es una especie de centro de operaciones de esta banda, de estos pandilleros, digamos que son los ejecutores de lo que se llamó la ultraviolencia, y beben leche con ciertas drogas. De ahí podemos ver Sintesmex Plus, Bellocet, y tenemos Adrencrom. El Drencrom, ojo, aquí estamos en el año 1971. Las denuncias del adrenocromo de parte de la élite, es decir, de la sangre a beber, digamos, de parte de la élite en estos sacrificios rituales de niños principalmente, porque es una sangre con mucha adrenalina que les da cierto poder según sus creencias, ya estaba siendo denunciada por Stanley Kubrick, digamos, como parte del paquete de drogas, digamos, que utiliza esta élite probablemente en sus fiestas. Pasemos a la siguiente imagen. El adrenocromo es un compuesto que está en la sangre humana principalmente y que es un derivado de la adrenalina, de un alto impacto de adrenalina, digamos, en situaciones límite, y en este caso en situaciones de ritos satánicos y principalmente con niños. Entonces el adrenocromo fue descubierto sintéticamente en algún momento y fue rápidamente ocultado, digamos, por esta misma élite, digamos, porque es una droga muy potente, es una droga muy fuerte. De hecho, el análisis, la droga química como la que estamos viendo en el fotograma, no es tan efectiva como la que se produce directamente bebiendo, digamos, de la sangre de niños sacrificados. Entonces, por lo tanto, esta élite psicopática no consume este adrenocromo sintético, digamos, sino que consume el adrenocromo natural, directo de los sacrificios, digamos, porque a eso también ellos atribuyen una especie de fuente de la eterna juventud, es decir, ellos consumen esta sangre con adrenalina directamente, digamos, de los sacrificios rituales de niños y ellos se mantienen más jóvenes. Bueno, esa es la idea que tienen ellos, digamos, yo no sé si será tan así, pero digamos que esa es la idea que tienen detrás del adrenocromo. También se cuenta de que los soldados romanos, digamos, en su tropelía, descubrieron esto mismo, digamos, haciendo sacrificio al dios Saturno y bebiendo sangre de sacrificados, digamos, directamente, y se dieron cuenta de que realmente eso les daba cierto poder, una cierta euforia, que ellos atribuían también, obviamente, a una especie de bendición de su dios Saturno. No nos olvidemos que el dios Saturno es el ojo que todo lo ve de la pirámide egipcia, el ojo que todo lo ve del dólar, qué sé yo, Renfan, Ra. Aquí tenemos a Hal, el ojo de la computadora de Odisea 2001, HAL 9000, que también es el ojo que todo lo ve. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, Stanley Kubrick tenía demasiado claro, tenía muy claro de qué Dios se trataba, digamos, el que estaba al mando del mundo material. Y es este Dios mental, principalmente, que estamos identificando en la figura de Ra, de Saturno, qué sé yo, o en el judeocristianismo, si lo queremos hablar como Yahvé, Jehová, o en el lado musulmán como Alá. Todos son exactamente el mismo Dios mental. Pasemos a la siguiente imagen, por favor.
Aquí ya estamos entrando en la historia. Obviamente que una dualidad para poder funcionar tiene que tener dos lados. No olvidemos que una dualidad bajo la teoría hegeliana es una tesis, su antítesis, y creas la síntesis y controlas ambos lados. Eso es básicamente lo que hace siempre la élite para controlar. Es decir, ellos te dan el lado de los malos y de los buenos al mismo tiempo. Lo que estamos viendo acá es un escenario masónico, ahí podemos ver las columnas, ahí tenemos varias representaciones, por ejemplo hay una máscara blanca y una máscara negra en el fondo. Esa es la representación de una pelea antigua, dualista, entre los blancos y los negros, básicamente. Pasemos a la siguiente imagen. No nos olvidemos que estamos en un teatro masónico, por lo tanto todo esto es una mentira y estamos viendo una lucha artificial entre dos bandos. Aquí en esta escena de la película se van a enfrentar la banda de Alex Delarge y sus Drugos. Drugos quiere decir amigo en el Natsat, que es Drugos viene a ser, digamos, derivado de una palabra rusa, amigos, y se enfrenta a la pandilla de Billy Boy. Aquí Alex Delarge está representando a Churchill, principalmente, digamos, porque el escenario masónico que se va a mostrar es el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Kubrick, que nos quiere decir que la Segunda Guerra Mundial fue un acto montado. Y montado obviamente por las élites de poder. Pasemos a la siguiente imagen. Por eso es que usa el sombrerito de hongo, digamos, en Alex Delarge, porque es una alegoría a Winston Churchill, a Inglaterra. Por su lado, el pandillero Billy Boy, que se va a enfrentar en el teatro masónico a Alex Delarge, se fijan, tiene el águila arriba, tiene la cruz de hierro de Hitler, es Hitler, básicamente. Entonces ahí, ¿qué nos está diciendo Stanley Kubrick? Que la pelea que hubo en la Segunda Guerra Mundial entre Hitler y ¿cómo se llama? Winston Churchill, fue una pelea armada, fue una pelea pactada, no fue una pelea real. ¿Hubo muertos reales? Por supuesto que sí, pero como es una dualidad, ambos lados eran el mismo bando y simulan pelear entre sí, y fue lo que hicieron, digamos. En esta pelea, en la película, obviamente gana Alex Delarge, porque así fue el trato, digamos. Hitler se tenía que haber dejado perder, y esto consta en las investigaciones que hizo Anthony Sutton, el investigador y historiador inglés, a través de una exhaustiva investigación que hizo respecto de cómo se levantó el imperio nazi, principalmente por obra de financistas del lado, digamos, de los Rothschild y de la City de Londres y del propio Wall Street. Y también no olvidemos la importancia que tuvo el Standard Oil, la empresa petrolera de los Rockefeller, respecto del trabajo que hicieron con la alemana, no me acuerdo el nombre, es Bayer se llama hoy día, la IG Farben, la IG Farben alemana. Se hizo un trato constatado por este historiador entre la IG Farben alemana y la Standard Oil para crear un combustible para la Luftwaffe, para la aviación nazi, que se llamó el Tetrateil. Y gracias al Tetrateil, entregado directamente por los Rockefeller al régimen nazi, fue que los alemanes pudieron levantar sus aviones para poder hacer la guerra. Es decir, todo el aparataje inicial de guerra fue entregado por los propios aliados, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué nos dice Kubrick? Pasemos a la siguiente imagen. ¿Qué nos dice Kubrick en esta película o en esta escena en el teatro masónico donde se enfrentan los nazis contra Churchill, digamos? Está diciendo que esto es una representación, esto fue un teatro, esto fue actuado, ganó Churchill porque estaba planeado así. Eso fue lo que nos dijo en ese momento Stanley Kubrick, de manera alegórica, muy elegante, muy, como siempre, como trabaja él, digamos, de una manera impecable. Aquí estamos en la escena icónica que le valió a la película ser prohibida y catalogada casi como una película pornográfica en la época. De hecho, fue prohibida en Inglaterra y inclusive el propio Stanley Kubrick tuvo que huir de Inglaterra porque después de la exhibición de la película hubo muchos chicos de la época, digamos, año 1971, que empezaron a vestirse como la banda de Alex Delarge y salieron a golpear a la gente. Entonces, eso produjo de alguna forma una especie de enojo masivo en contra de Kubrick y su película, y bueno, la película inclusive fue prohibida a tal punto que el propio Kubrick pidió que su película fuera solamente exhibida en Inglaterra cuando él muriera. Entonces, cuando muere Kubrick en el año 99, se estrenó por primera vez, o por mucho tiempo se estrenó, digamos, en Inglaterra, porque estuvo prohibida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó finalmente con esta escena?
icónica. Esta escena es cuando el protagonista, Alex Delarge, utilizó la famosa canción I'm Singing in the Rain, silbándola. Se supone que la historia dice que el Kubrick quería hacer una escena, digamos, de violencia, pero con cierta elegancia, es decir, no tan brutal, digamos, no nos olvidemos que... y le pregunta al Malcolm McDowell, que es el actor que encarna a Alex Delarge, que no nos olvidemos, un niño de 14 años, ¿te sabes alguna canción? Le dice, no muchas, me sé esta. Y empieza a silbar I'm Singing in the Rain, empieza a golpear, qué sé yo, el dueño de casa, empiezan a violar a la dueña de casa, etc. Y eso, en algún momento de la historia, y esto ya es un punto aparte y bastante interesante, cuando la película se estrena se convierte todo un éxito internacional, en Hollywood se invita a una fiesta, digamos, a las estrellas de Hollywood, qué sé yo, y en esa fiesta invitaron, no nos olvidemos que Malcolm McDowell era muy joven, no tenía 14 años obviamente, pero era muy joven, y Stanley Kubrick le dice, mira, vamos a una fiesta, van a ver estrellas de Hollywood, te va a hacer bien conocerlo. Entonces, el jovencito, digamos, una de sus primeras películas en la que se hace famoso, y él cuando canta Singing in the Rain en la película lo hace por un tema de admiración que le tenía a Fred Astaire, que es el protagonista de la comedia I'm Singing in the Rain. Y bueno, y el mismo Malcolm McDowell cuenta y dice que yo cuando vi a Fred Astaire quedé maravillado porque era mi ídolo de mi infancia y lo fui a saludar y cuando me reconoció me dio vuelta la cabeza y digamos que lo garabateó porque le dijo que destruiste mi canción. Es decir, está extremadamente enojado Fred Astaire que haya utilizado en esa escena pornográfica, digamos, la canción de Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia. Bueno, y ahí obviamente Delarge quedó completamente en shock y, perdón, Malcolm McDowell, el actor, quedó completamente en shock pensando, bueno, en realidad, ¿qué hice? Bueno, y se dio cuenta obviamente que para él fue toda una afrenta, fue toda una especie de insulto que utilizara la canción. Ahora, yo tengo una hipótesis diferente respecto de lo que se cuenta respecto de Singing in the Rain. No nos olvidemos que Stanley Kubrick es un tipo obsesivo que nada deja al azar, por lo tanto yo no me creo mucho que le haya dicho qué canción te sabes, ya Silva, ya dale, hazlo. No creo eso. Lo que yo sí creo, pasemos a la siguiente imagen, por favor. Lo que yo sí creo es que como Stanley Kubrick quería contarnos digamos, ciertas cosas ocultas, digamos, cuando él utiliza la nariz de Churchill, la nariz de Pinocho, nos está diciendo que Churchill es un mentiroso y que todo esto es una mentira. Pasemos a la siguiente, eso es básicamente, digamos, lo que hay ahí. Quería ver la siguiente imagen. Entonces, lo más probable es que Stanley Kubrick le dijo que silbara Singing in the Rain. ¿Por qué? Porque Fred Astaire era uno de los tipos más importantes dentro de las sociedades secretas de Hollywood. Este es un fotograma de la película Cantando bajo la lluvia, en donde, inclusive es la escena principal, donde Fred Astaire está cantando bajo la lluvia, y tú te encuentras que en una de las, digamos, escaparates, una de las vitrinas, tienes las dos columnas masónicas, Jaquín y Boaz, tienes a la diosa Isis, te fijas, tiene el dios Toro detrás, que es el dios Tamuz, ¿se fijan? Y tenemos claramente una alusión al poder que está detrás de Hollywood, ¿se fijan? Entonces, no es casualidad que McDowell haya silbado Singing in the Rain y golpeado y violado, digamos, a los que estaban en la casa. Eso se lo tiene que haber ordenado el propio Kubrick, pero le tiene que haber dicho, di que se te ocurrió a ti para que no me pillen, no me atrapen, digamos, en esto, porque claramente cuando uno ve Singing in the Rain es una comedia livianita, todo eso, pero te encuentras con esto y caes en la cuenta de que Kubrick en realidad no dejó pasar esto al azar, estaba claramente haciendo una referencia a los dueños del sistema en ese momento y Fred Astaire, uno de los tipos más poderosos, digamos, dentro de Hollywood en ese momento. No nos olvidemos, sí, que en Hollywood no están los que realmente mandan, eso tenemos que tenerlo sumamente claro, pero son tipos que sí tienen cierto acceso a cierto poder, digamos, que es el poder mediático, pero no es el poder real, digamos, que está sentado y hemos conversado en otras oportunidades, en la nobleza negra principalmente, inclusive por encima del Vaticano. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Rojo y azul, bueno, ahí tenemos los globos rojo y azul, ¿ven? El tema de la pugna, digamos, entre lo eléctrico y lo magnético, lo masculino y lo femenino.
Aquí tenemos otro fotograma de vuelta en el barco Oroa de la pandilla, y aquí tenemos una alegoría a la diosa egipcia Isis, que surte de leche a Horus, a su hijo, que también es una alegoría bastante reconocible para los que fuimos criados en el mundo cristiano con María y Jesús, básicamente. Entonces aquí nos está diciendo que los que están detrás de esto son básicamente adoradores del rito egipcio. Son lo que hablábamos la otra vez, el programa pasado, con respecto, por ejemplo, al IHS jesuita, Iosus o Isis Horuset, a esa tríada, a esa Santa Trinidad egipcia. Por lo tanto, Kubrick nos está diciendo que los que ejercen el control, digamos, sobre esta violencia, esta ultraviolencia, son ellos. Son los que están detrás de las sociedades secretas, que son adoradores de dioses egipcios. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, en este fotograma, que es bastante interesante, está el comisionado, el inspector del TOID, que es una especie de inspector del colegio donde Alex DeLarge va, y no estaba yendo al colegio. Y había ocurrido la secuencia de la golpiza que le dieron a la pandilla de Billy Boy, al tipo que representaba a Hitler. Entonces, entra en la casa, la mamá, digamos, le pasó las llaves de la casa, hay una escena donde le muestra las llaves de la casa a Deltoid, y entra y Alex Hiller se está levantando, está en calzoncillo. Y esta escena es bastante interesante porque le da a entender que Deltoid como inspector representa al Estado. Es el poder del Estado que se mete en tu casa. ¿Y quién le ha dado el permiso a este Estado para entrar en tu casa? Ha sido los propios padres, digamos, de Alex DeLarge, que es un niño de 14 años, no nos olvidemos. Esto es importante porque no nos olvidemos que esto es una película del año 71 que está hablando de un futuro distópico. Una distopía es algo así como el peor lugar posible, es todo lo contrario de una utopía, que es el mejor lugar posible. Por lo tanto, este futuro distópico que nos está contando Stanley Kubrick, aquí nos está diciendo que, ojo, en el futuro el Estado se va a meter en tu casa, ¿ya? El poder del Estado se va a meter en tu casa. Los que están detrás del poder del Estado son pedófilos y quieren el control de los hijos. Por eso le tienen la mano en los genitales que es una secuencia muy rápida, pero te da a entender claramente que Kubrick sabe que aquellos que están detrás del poder del Estado, que no es el verdadero Estado, porque el Estado verdadero debería estar en poder de los ciudadanos, este Estado, digamos, bajo control de los dueños del sistema financiero internacional, que son pedófilos, obviamente, quieren meterse en tu casa a controlarla. Y aquí Kubrick nos muestra la llave que le pasaron los padres para que entrara y este toqueteo que le hace a Alex DeLarge, el inspector del TOID. Atrás tenemos 3 pelucas, rojo, verde y azul, que son los colores base, digamos, del control por física, que lo explicamos en un programa anterior, y que Kubrick también lo utiliza muchísimo porque nos está diciendo, ojo, todo esto tiene que ver con el poder del arconte, o el poder, digamos, del dios mental que nos gobierna a todos nosotros, mentalmente hablando. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. No nos olvidemos, estamos frente a un Estado totalitario que quiere meterse en las casas para controlar principalmente a los niños. He sacado un fotograma de la Asamblea General de la OEA de Cancún 2017 y dice lo siguiente. UNICEF o CEPAL, no nos olvidemos que toda esta estructura que está aquí, CEPAL, OEA, UNICEF, dependen de la ONU. Y quien controla la ONU, estamos hablando de esta misma élite financiera internacional que tiene sede en la City de Londres, controlada por el Vaticano, y el Vaticano a su vez por lo que es la nobleza negra. Leamos ahí, dice capítulo 3, primera infancia e infancia. El avance de enfoque de derechos ha permitido que los niños y niñas dejen de ser percibidos como una categoría pasiva, dependiente de la familia, pasando a ser sujetos de derechos ante los cuales el Estado y no la familia es el garante último. ¿Se dan cuenta? Esto ya lo decidieron, año 2017. Van a quitarle a los padres la potestad sobre los niños. Están buscando eso. Y Kubrick ya no lo estaba diciendo en La Naranja Mecánica, porque lo sabía. Parte de la base de que para que los niños desarrollen de forma plena su potencial y no sufran en amplios aspectos, los niños no son propiedad de sus familias. Padres. Después dice, los hijos no son de la familia, los hijos son ciudadanos, los ciudadanos son del Estado, el Estado formará
a sus ciudadanos. Estamos hablando claramente de una sociedad totalitaria que la están armando bajo cuerda, gota a gota, para que finalmente nosotros como ciudadanos ya no seamos parte de una familia, seamos parte de un Estado que ellos mismos van a controlar. Entonces la naranja mecánica, y retrotrayendo, digamos, al nombre original de Orange Clockwork, el hombre mecánico, ellos están buscando imponer un Estado para controlarnos a todos. Es como el anillo único de Sauron, un anillo para someternos a todos a las tinieblas. Pasemos a la siguiente imagen. Ya quedan poquitas, así que ya vamos a pasar a los saludos y todo eso. Bueno, cuando a Alex Delarge lo pillan, lo atrapan, digamos, de que había sido el tipo que entró a violar a la que se le llamó la mujer de los gatos, digamos, en la película. Esos fotogramas me los salté. Si alguien quiere ver el detalle completo de toda esta película, yo lo tengo en mi canal Emar, youtube.com/Emar, y ahí está entero. Todo esto, digamos, que estoy más o menos hablando acá. Y bueno, lo meten en prisión, y esta prisión es bastante curiosa porque también es una estrella de 6 puntas. ¿Sí? Y hay una toma aérea de la prisión y es una estrella de 6 puntas, que ya sabemos que la estrella de 6 puntas es la estrella del escudo rojo Rothschild, el escudo de los Rothschild principalmente, porque ellos son los dueños del sistema, ¿ya? O mejor dicho, los administradores del sistema. Bueno, aquí estamos viendo al típico cura jesuita que tiene abrazado a Alex Delarge, que tiene un curioso brazalete rojo, a la usanza nazi, ¿se fijan? Que nos está diciendo de una manera bastante, bueno, por lo menos yo lo encuentro hasta obvio, nos está diciendo que el jesuita influye sobre el nacionalsocialista, ¿se fijan? Que es básicamente exactamente lo mismo que el propio Hitler comentó, digamos, cuando alababa, por ejemplo, a los jesuitas. De hecho, él mismo dice, yo le di a la estructura del Partido Nacional Socialista prácticamente la misma estructura de los jesuitas, porque él los admiraba, porque había un trato, además, hubo un trato hacia un año antes del fin de la guerra que se llamó Paperclip, entre el Vaticano, digamos, y la cúpula nazi, en donde ahí finalmente Hitler fue retirado de escena, finalmente mediante un pacto, este pacto, Paperclip, y los tipos más brillantes, digamos, de los nazis fueron llevados a diversas partes de las potencias, digamos, destacando probablemente uno de los más destacados fue Ernst von Braun, que fue el padre de la cohetería en Estados Unidos y de alguna manera de la propia NASA. También hubo sujetos para la CIA, para la creación de la CIA, o el MI6 británico, etcétera, que fueron colaboradores, fueron nazis principalmente que les limpiaron los papeles. Entonces, en este fotograma de la película, pasemos a la siguiente, por favor. Kubrick nos está diciendo que el nacionalsocialismo fue guiado y controlado por el Vaticano, principalmente por los jesuitas. De hecho, bueno, es una de las pocas fotos que hay, digamos, del respeto que se tenían y colaboración que se tenía el Vaticano con el régimen nacionalsocialista. Obviamente, una sociedad que hasta el día de hoy el Vaticano, digamos, que guarda absoluto silencio. ¿Ya? Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Esta es una escena en la cárcel bastante curiosa. Hay un círculo solar pintado en el digamos, abajo, y una escena muy extraña, y están girando, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj, estos sujetos, muy a la usanza probablemente del Merkaba, de esta piedra que está ahí digamos, de la Cava, no Merkaba, de la Cava, de la Meca, digamos, en el lado musulmán, en donde los feligreses giran simulando anillos, como si fuera Saturno, ¿se fijan? Y aquí estamos viendo prácticamente lo mismo, es decir, es una alegoría a una especie de rito solar. Yo cuando vi esta imagen, yo dije, bueno, claramente está el círculo, el rito solar, pero ¿qué más? ¿Ustedes ven algo más allí? ¿Ven la pirámide? ¿La ven? Pasemos al siguiente fotograma. Hay una pirámide, con remate de ojo que todo lo ve y todo. Ahí vamos a ver en el siguiente fotograma el detalle, está el fondo en la pared, de una manera muy, muy camuflada. No, es anterior. A ver, veamos si a lo mejor yo me la salté. Bueno, hagamos un acercamiento de esa foto, por favor, estimado Alejandro. Lo que más podamos, bajar ahí. ¿La ven? ¿Ven la pirámide? ¿Se ve? Es una pirámide, ¿se fijan? Entonces, eso refuerza la idea de que constantemente Stanley Kubrick nos está diciendo que los que están controlando, no solamente el sistema carcelario, el sistema completo, son
adoradores, digamos, son del culto solar principalmente. Independiente que sea egipcio, es culto solar principalmente. Pasemos ahora sí a la siguiente imagen. En esta siguiente escena nos encontramos en esa parte cuando a Alex Delarge le ofrecen el trato de someterse al tratamiento Ludovico, que es cuando le colocan esos ganchos para abrir los ojos, las gotitas, y les ponen escenas de ultraviolencia para que él tenga asco de la violencia. Y si nos damos cuenta, tenemos la autoridad inglesa, tenemos que ahora los papeles se invierten. Ahora, ¿quién es el nacionalsocialista o el nazi? Es Alex Delarge, ¿se fijan? Está la autoridad inglesa, el primer ministro inglés y el jesuita detrás, ¿se fijan? Porque esto va así. Es decir, el poder político obedece en gran medida a lo que es la masonería, no nos olvidemos, y el poder de los jesuitas, obviamente, que están en control de ellos. Entonces le ofrecen, en este caso, una especie de armisticio, una especie de salida, que es más o menos lo que hicieron con Paperclip, a este nazi, entre comillas, para que se someta al método Ludovico para poder curarle su ultraviolencia. Pasemos a la siguiente imagen. Bueno, ahí estaba la pirámide. Yo me salté, digamos, acerquémonos ahí, para que la veamos. Ahí, no sé si la alcanzan a ver. Claramente hay una pirámide ahí. Pasemos a la siguiente nomás, Alejandro. Bueno, aquí ya estamos probablemente en la penúltima de las imágenes, porque son solamente 20. Esta es una escena donde, bueno, obviamente Alex Delarge se somete al tratamiento Ludovico y es curado, digamos, de la ultraviolencia, porque él ya no podía, se encontró, no se olviden lo que era la película, se encuentra con los mendigos que golpearon, se encuentra con el escritor a la que violó a la señora y lo dejó parapléjico, y todos obviamente lo violentaron de una u otra forma. Y él fue incapaz, digamos, de defenderse. Se encuentra con sus ex amigos drugos de la pandilla, que fueron los que lo vendieron. También lo golpean y lo someten a una especie de ritual satánico que yo, bueno, que lo describo más bien en esa exhaustiva, digamos, decodificación de esta película que hice en mi muro, en mi canal de Mar, que dura como 2 horas más o menos. Y nos encontramos con esta escena que es bastante curiosa, porque sus amigos que ahora son policías, y ahí podemos ver cómo la dualidad funciona, es decir, los que eran malos ahora son buenos, ¿se fijan? Entonces, así va funcionando esto. Exactamente los mismos que están de un lado, en realidad, son del otro lado. Es básicamente el juego dualista. Nos encontramos con sus amigos, uno tiene el número 665, el otro tiene el 667, y lo llevan al medio, por lo tanto, él es el número. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Entonces, aquí Stanley Kubrick nos está diciendo, ¿se fijan? 665, 666, 667. Y toda la iconografía que nosotros pudimos ver a través de los afiches, que era esto, el poder eléctrico. ¿Se acuerdan? Esto era el poder magnético. Entonces, ¿qué nos está diciendo Kubrick? Que hay un Dios, que hay un poder que es eléctrico, que controla prácticamente todo a través de un ojo que todo lo ve. Por eso es que Alex Delarge usa las pestañas solamente de un lado, porque es el ojo de Horus. ¿Se fijan? Entonces, claramente aquí nos está diciendo que todo el sistema de Mecha Ultra de control mental no solamente está siendo puesto en ciertos sujetos para ciertas, digamos, que hacen, digamos, las agencias de inteligencia con esclavos sexuales o militares, digamos, o agentes del KGB, agentes de la CIA, etcétera, sino que lo están haciendo con el ser humano. Están intentando ejercer un control total mental, digamos, detrás del ser humano. Por lo tanto, el 666 está encarnado en nosotros mismos. ¿Se fijan? Entonces, la idea fundamental de la historia que nos cuenta Stanley Kubrick en El Resplandor, perdón, en La Naranja Mecánica, es que nos está diciendo que tenemos una élite psicopática que nos está gobernando, que adora ciertos dioses o cierto rito solar, digamos, y que su objetivo es el control sobre el ser humano. El tratamiento Ludovico, bueno, yo no puse ningún fotograma, digamos, del momento que lo están torturando, pero es icónica, digamos, todos conocemos esa parte de la película, no es necesario que se la muestre, pero ahí nos muestra cómo el sistema sobre un hombre está intentando controlarlo a través de imágenes. ¿Se fijan? Y no es muy distinto de lo que están haciendo hoy día con nosotros, mostrándonos imágenes de ciertas cosas que ni siquiera pueden que sean reales, pero nosotros las creemos ciertas. Y a través de ese condicionamiento nosotros actuamos. ¿Se fijan? Entonces, todo esto se trata de control
mental, finalmente. Stanley Kubrick nos contó aquí una película de control mental sobre el humano, sobre la máquina humana, sobre el 666. Bueno, esa fue la exposición, digamos, de las 20 fotogramas de la naranja mecánica, y ahora pasamos, qué sé yo, a saludos, comentarios, lo que quieran. Mientras